Así decidimos 2019. Muy buenas noches, Bolivia. Son las 21 horas con 30 minutos. Esta es la segunda edición especial de Así Decidimos, entrevistas. Nosotros continuamos poniendo a prueba los aspirantes al cargo más alto del país, la presidencia. Y hoy es el turno de Óscar Ortiz. Acompáñenos. Hace 22 años ingresó al mundo de la política, aunque él dice que es nuevo en esta actividad. Óscar Ortiz Antelo ejerció su primer cargo como asesor del Ministerio de Comercio Exterior en 1997. El presidente era Hugo Banzer Suárez. Un pichón de Banzer, porque él lo hizo a gusto y paciencia propia. Manos limpias. Nadie tiene nada que objetarle, nadie tiene nada que echarle en cara. El candidato de Bolivia, dice no, también tiene antecedente como empresario. Fue gerente de Caínco, pero en los últimos años se dedicó a hacer política. Esta renuncia se debe a mi decisión de apoyar el proyecto electoral que está presentando Tuto Quiroga para las próximas elecciones generales de diciembre de 2005. Es administrador de empresas y tiene publicaciones como las de CAMSE y el caso Zapata, la corrupción en el fondo indígena y denuncias sobre las reservas petroleras de la canadiense Sproule. Llegó a la Cámara Alta con Podemos, agrupación política de Jorge Tuto Quiroga. Se apartó del expresidente y se postuló como candidato a senador por Unidad Nacional. Ocupó la Secretaría de Coordinación Institucional junto al gobernador Rubén Costas. A media marcha del proceso, Óscar rompe con Tuto Quiroga y se afilia con Rubén Costas para llevar adelante el proyecto que hoy día lo tienen adelante. Volvió al Senado, esta vez con Unidad Demócrata en alianza con Samuel Doria Medina. Gracias a una sentencia constitucional, hoy es asambleísta y candidato al mismo tiempo. Si usted ve, la Constitución dice, los senadores tienen 5 años de mandato. No se han cumplido los 5 años de mandato, estoy ejerciendo en el marco de la Constitución. Dice que es nuevo en política, porque no fue ni vice ni presidente del Estado. Su intento le está costando sinsabores. No hubo unidad con Carlos Mesa y su primer acompañante de fórmula, Edwin Rodríguez, prefirió dar un paso al costado. Y lo que hace es atacar al segundo y obviamente facilitando y colaborando con la dictadura, que es la razón fundamental por la que yo me retiré. La nueva Bolivia ni paga traidores ni cree en la vieja política. Óscar Ortiz continúa, insiste en seguir en política. Yo dediqué toda mi juventud a luchar contra el comunismo, ahora lucharé contra el socialismo chavista. Bienvenido, senador Ortiz. Buenas noches, Gabriela. Buenas noches al país. Muchas bendiciones en este domingo. Bien, esta noche vamos a revisar su pasado, su presente y su plan de gobierno. Así que comienzo con la siguiente pregunta. ¿Cómo es que a los 28 años entra a trabajar para el gobierno de Banzer? Sí, primero no entré a la política hace 22 años. Tuto Quiroga me invitó, yo trabajaba en la Caínco, era un ejecutivo, y habían decidido formar el Ministerio de Comercio Exterior. Yo era un profesional que había dedicado toda mi carrera, no era tan larga todavía. Yo salí bachiller a los 17 años, me gradué casi con 21, ya estaba trabajando. Y tuve 2 años trabajando con una gran profesional, de la cual aprendí mucho, la doctora Amparo Vallivian. Pero no fui, Gabriela, a una sola actividad partidaria. Sí. No participé ni aporté. Pero eso es hace 22 años, usted estuvo de asesor en ese ministerio del gobierno de Banzer. Bueno, ¿es correcto? Pero está en mi currículum. Sí, sí. Por eso, hace 22 años que está en el ambiente. Pero de eso no es entrar a la política. Yo entré a la política a fines de agosto del año 2005, donde justamente hice una conferencia de prensa que salí ahí, la verdad que me trae muchos recuerdos, y renuncié a mi trabajo profesional. Yo había sido entre el 99 y el año 2005, después pasar esos 2 años en La Paz, gerente general de la Caínco, y me trasladé a otro hotel, porque a mí me gusta cuidar esa forma y separar las instituciones de lo partidario, donde ya hice mi primer discurso político. Bien, pero los cargos de asesor en cualquier ministerio son puestos de confianza en un gobierno político. Por eso decimos que hace 22 años está en la política y aunque usted diga que es hace 13, en realidad no podríamos entonces calificarlo como nuevo en la política.
Yo lo que digo es que no he sido presidente, no he sido vicepresidente, no he sido ministro. He sido, como profesional, le quiero decir, Gabriela, respeto lo que usted dice, pero yo tengo otro criterio. Y le voy a contar, si me permite. Una vez leí en un libro que había una gran diferencia entre políticos profesionales y profesionales políticos. Yo fui invitado durante muchos gobiernos, siendo muy joven, a ser ministro y nunca acepté, porque quería desarrollar mi carrera profesional, carrera relacionada al desarrollo productivo, a la atracción de inversiones, la promoción del comercio exterior, al apoyo a los emprendimientos. Entonces yo me considero, ¿qué son los políticos profesionales? Los que solo han hecho política, los que han hecho de la política un medio de vida. Yo me considero un profesional político, alguien que durante 15 años trabajó como profesional, esos 2 años también trabajé como profesional, y cuando entro a la política, entro entonces con algo que aportar al país, para contribuir con mi conocimiento, mi experiencia, mi información. Tenemos que avanzar y quiero pasar esto. ¿Fue militante de ADN? ¿Usted admiraba a Banzer? No, son dos cosas distintas. Sí, son dos preguntas. No fui militante de ADN. ¿Sí admiraba a Banzer? Voté por Banzer en las oportunidades en las cuales tuve, que fueron las primeras cuando era joven. ¿Y lo admiraba a pesar de la dictadura de los 70? Yo creo que en el general Banzer hay que reconocer 2 facetas. Alguien que llega al gobierno por la vía militar, contra otro golpe, digamos, otro gobierno militar, pero es un caso casi único de alguien que se reconvierte a la democracia, funda un partido y llega a ser presidente democrático, y eso es una faceta que hay que reconocerle. Bien, sigamos. Su llegada al Senado el 2006 fue con Podemos, la sigla de Tuto Quiroga, ex vicepresidente de Banzer. ¿Por qué se sumó a este proyecto de reciclaje de adenistas? Nuevamente, ese es un criterio suyo seguramente. Le pregunto porque Ernesto Suárez y Leopoldo Fernández, por ejemplo, son políticos que venían del ADN y también se sumaron a Podemos. No, bueno, está bien. Cuando usted lo denomina reciclaje adenista, puede ser su posición o su opinión. A mí me invitó Tuto Quiroga, una persona a la cual yo le reconocía en esa época. Yo tenía 36 años y le sigo reconociendo su gran capacidad. Y obviamente, en mi opinión, representaba un proyecto para modernizar el país con una persona que es destacada por su formación, por la visión que tiene del mundo. Señor Urtez, usted siempre se ha presentado como un férreo opositor al MAS, ¿correcto? Lo soy, Gabriela. Bien. Lo he sido, lo soy y lo seré. Pero el 2008, siendo presidente del Senado, usted tomó una decisión que provocó un quiebre en la política del país. Recordemos, por favor. Cuando sea publicada en la Gaceta Oficial del Estado, se debería producir un referéndum revocatorio. Este proyecto de ley estaba pendiente desde el 15 de enero, cuando se lo aprobó en grande. Me he quedado muy satisfecho, muy conforme por esta aprobación. Y estoy esperando y he esperado hasta este momento para que el Senado, el Congreso Nacional, lo que sancionaron, me envíen para promulgarlo rápidamente de esta manera, ir al referéndum revocatorio. Senador, el revocatorio fue oxígeno para un Evo Morales muy cuestionado y para la oposición un golpe que le restó fuerzas. ¿Por qué aprobó ese referéndum? Le voy a contar la historia, Gabriela. Me he callado 11 años y creo que es bueno contar la verdad. El referéndum revocatorio fue un desafío que le lanzó Manfred Reyes Villa, prefecto electo de Cochabamba, a Evo Morales, después de que hubieron esos hechos tan lamentables en los cuales los cocaleros se enfrentan con jóvenes cochabambinos y muere el joven Cristian Urresti. Entonces, primer punto. Manfred lanza el desafío y durante varios meses se queda desafiándolo a Evo Morales. Viene toda la discusión sobre la Constitución. Hubieron varios cercos al Congreso en los cuales, como el MAS no tenía los 2 tercios, nos teníamos más de 1 tercio y no dejábamos que se apruebe ni en Sucre la Constitución, yo no estaba en Sucre, pero tampoco dejábamos que se cambien las reglas que establecían los 2 tercios en el Senado y en la Cámara de Diputados. El MAS lo que hizo fue cercar en varias oportunidades el Congreso, como se lo denominaba en esa época, e impedirnos entrar para aprobar con 2 tercios falsos. En la bancada de Podemos, a la cual yo pertenecía, en algún momento llega la información que la semana siguiente harían un nuevo cerco y obligarían a eliminar los 2 tercios o aprobarían ellos la eliminación de los 2 tercios. Se impuso en el criterio en la bancada de que era mejor aprobar esa ley de referéndum revocatorio que ya había sido aprobada en la Cámara de Diputados y que estaba pendiente en el Senado, como una forma de evitar que se avance con la Constitución. Si me permite,
Entonces, yo no niego mi responsabilidad. Si quiere que le diga, yo en la discusión interna me opuse, pero no soy de los que se lava las manos ni echa la culpa a otro. Presidí la sesión, pude haberlo impedido, quizás no tenía experiencia, tenía 2 años de senador y 3 meses o 4 meses de presidente del Senado, y asumí mi responsabilidad. Y quizás, le digo a Gabriela, fui el único que dio la cara. Y me quedé de pararrayos. Permítame, porque quiero graficar la situación, por solo favor. para terminar. Vamos a seguir con este Eso tema. le muestra lo que yo soy. Siempre doy la cara. Fue un error, lo reconozco. No fui el que tuvo la iniciativa, no fui el que tomó la decisión, pero fui el que dio la cara. Fui el único que impulsó una campaña a nivel nacional. Y eso es lo que me caracteriza. Tenemos muchas preguntas para hacerle y quiero graficar mejor la situación a todos los televidentes. Permítame, por favor, mostrarle este mapa. Porque antes del revocatorio del 2008, la oposición controlaba 7 departamentos. José Luis Paredes, La Paz, Leopoldo Fernández estaba en Pando, Ernesto Suárez en Beni, Manfred Reyes Villa en Cochabamba, Rubén Costas en Santa Cruz, Sabina Cuellar en Chuquisaca y Mario Cosío en Tarija. Después del revocatorio, el mapa cambió así a favor del MAS. La Paz y Cochabamba perdieron a sus prefectos opositores. ¿Es un mal cálculo entonces? ¿Se arrepiente? No, yo siempre, esto me lo han preguntado muchísimas veces, Gabriela, se imaginará usted. Y yo he reconocido que fue un error. No lo escondo. Y como le digo, y no es que fue todo mío. Yo como presidente del Senado podría haber parado. ¿Ahora ve que hubiera habido otra posibilidad? Claro, lo que pasa es que en esa circunstancia es muy difícil decidir. A veces se toman decisiones, en ese caso la bancada a la cual yo pertenecía tomó una decisión pensando que lo hacía en función de un bien mayor, que era evitar que se apruebe lo que parecía inminente en ese momento, la Constitución, que se aprobó recién 1 año después. Se lo retrasó casi 1 año y medio después. Como le digo, si quiere, yo en la discusión interna estuve en desacuerdo, pero después en lo público fui el único que dio la cara. Y es algo que siempre voy a hacer. Ni me escondo para reconocer los errores, pero tampoco me escondo para enfrentar las consecuencias. Sigamos entonces, porque 1 año antes de esa decisión, el 2007, hubo otra que usted y su bancada de Podemos tomaron y también causó duros cuestionamientos posteriores. Recordemos, por favor. Al representante de la agrupación política Podemos, el senador Óscar Ortiz. Al nombre de Podemos, presidente, queremos expresar nuestra satisfacción, nuestro orgullo de ser parte de un consenso que hemos logrado las 4 fuerzas representadas en este Congreso Nacional. Creo que con este consenso que logramos, el MAS, el MNR, el LUM y Podemos, estamos respondiéndole al país y buscar a través de esta ampliación que estamos buscando lograr a través de la Asamblea Constituyente, construir ese país en el cual todos nos sintamos parte. El 2007 usted también dio oxígeno a la Constituyente. Años después de esta nació la Constitución a la medida del MAS. ¿Por qué aprobó la ampliación de esa asamblea, senador? Porque lo que se hizo fue ratificar los 2 tercios y se puso reglas más duras. ¿Y sabe cuánto duró? 3 semanas. 3 semanas después de eso explotó todo, porque el MAS nunca quiso sujetarse a los 2 tercios. Y nuestra bancada, y ahí yo trabajé mucho, nunca le dio los 2 tercios. Y 3 semanas después de eso, cuando el país estaba incendiado, llevaron la Constitución o la Constituyente, solo entró masista, a un cuartel en la Calancha. Y todos sabemos cómo eso terminó. Entonces, lo que ahí se hizo fue ratificar y aún más, hacer más rígida, si usted tuviera la ley, la podríamos revisar, la exigencia de 2 tercios para aprobar la Constitución. Pero entonces sigue creyendo que su decisión fue la correcta. Está claro, nunca tuvieron los 2 tercios. Esa Constitución nunca tuvo la legitimidad. Gabriela, no se llegó a discutir en plenario un solo artículo de la Constitución. Uno solo, Gabriela. Solo hubieron reuniones de comisiones. Y ahí la bancada, de la cual yo apoyaba, porque desde el Senado, la bancada de constituyentes, nunca le dio los 2 tercios en la Constituyente al MAS. Bien, senador, avancemos. ¿Con cuántas tiendas políticas ha trabajado usted? Le cuento para hacerlo fácil, porque también había unas imprecisiones ahí. Yo fui invitado por Tuto a la Alianza Podemos, no era un partido. Yo cuando quise inscribirme ahí, cuando no sabía antes bien porque no estaba en la política partidaria, no había dónde inscribirse porque era el nombre de una alianza. Ahí se cuenta una verdad parcial. Yo me separé de Podemos y me alejé
en ese momento de Tuto, una persona que igual siempre le voy a estar agradecido por darme la oportunidad de ingresar a la política. ¿Pero con cuántas estuvo? No, le voy a contar la historia. Partidos? Le voy a contar la historia. Yo cuento todo, Gabriela. Entonces yo me alejé porque lideré la votación por el no a la Constitución. Cuando llegó la Constitución al Congreso, hubimos alrededor de 30 parlamentarios liderados por mi persona que votamos hasta el final no. A pesar de que estábamos rodeados por 200.000 personas lideradas por Evo Morales. A pesar de que, entre otros, habían varios muñecos colgados en la Plaza Murillo con mi nombre. Que cuando votamos cada uno de nosotros sonaba una dinamita. Cuando me alejé, presenté a las pocas semanas una agrupación que se llamó Consenso Popular. Consenso ¿Ya? Popular. Esa es la que yo fundé. Precisamente. ¿Ya? Y después de eso, el 2010, cuando termina ese periodo, Rubén, nuestro gobernador, nos invita a muchos líderes que habíamos trabajado en la oposición a que formemos un solo partido, que sea un proyecto nacional, para que podamos constituir una alternativa y enfrentar al MAS. Y ahí nos fusionamos con Demócratas. Desde Demócratas, porque tampoco estaba precisa en su presentación, desde Demócratas hicimos una alianza, que es algo que permite la ley, con el UN, conformamos Unidad Demócrata y por eso soy hoy senador. Precisamente, para resumir entonces, su trayectoria ha sido asesor de ADN con Banzer, senador con Podemos de Tuto, candidato a senador por Unidad Nacional de Doria Medina, fundó Consenso Popular, sin muchos frutos. Ha sido secretario de Verdes con Rubén Costas, la sigla que después se convirtió en Demócratas. Y ahora está con Alianza. Nunca fui, a ver, Gabriela, nunca fui candidato a Unidad Nacional. Fui Consenso Popular. No. Consenso Popular hizo una alianza. Entonces, desde Consenso Popular, desde la organización que yo fundé, fuimos aliados. Sí. No es lo mismo, Gabriela. Es su trayectoria política, pero sobre este tema, pública, senador. ¿No? Llamó la atención en su momento el cambio de opinión que usted tuvo con respecto a Tuto Quiroga. Justamente lo decía y recordemos a continuación lo que dijo. Les agradezco al expresidente Quiroga, quien me dio la oportunidad y me invitó para ingresar en la actividad política hace 2 años. Tuto pues es experto en hacer maletas, porque hace mucho tiempo que se fue del país y en realidad solo aparece para las elecciones y aparece para dividir. Un estadista a quien nosotros reconocemos como un gran líder, una gran alternativa para Bolivia por todo lo que hizo y todo lo que seguramente va a hacer. Y lo que consiguió fue darle una vez más al MAS los 2 tercios que el 2009 también le dio para que aprueben la reelección. Hoy seguramente querrá dividir el voto en Santa Cruz para que haya un gobernador masista. Habrá que preguntarle a él. ¿Qué pasó con Tuto Quiroga? Bueno, lo que le contaba a Gabriela, yo entré y yo lo reconozco, es una persona a la que yo admiraba mucho y le sigo estando agradecido más allá de las diferencias políticas, Gabriela. Pero tuvimos una diferencia de fondo. En algún momento, cuando hubo toda esa discusión en la Asamblea Legislativa, Tuto con algunos parlamentarios, más de los departamentos del occidente, consideraron que justificaba darle los 2 tercios al MAS si se incluía esa cláusula que decía que ese primer periodo contaba para la reelección y que solo podría tener uno más. Mi posición fue que no debíamos confiar en el MAS. Y yo recordé a toda la bancada de que habíamos hecho, por así decir, un compromiso con el país que no íbamos a permitir la inclusión de la reelección en la Constitución. Entonces yo, más allá de la relación, el afecto personal que le tenía, asumí una posición principista, que es algo que pocas veces se da en la política boliviana. La mayor parte de la gente se ha alejado porque no le dieron un espacio. Yo me alejé por una posición absolutamente principista. No estuve de acuerdo con que una parte de esa alianza de Podemos le hubiera dado votos para llegar a los 2 tercios y lideré a quienes votamos por el no hasta el final. Entonces dice que Tuto Quiroga es el responsable de estos errores, malos cálculos políticos, ¿cómo lo llamaría? Bueno, yo creo que fueron errores, Gabriela. Errores. Sí, yo creo que fueron. ¿Y fue Tuto el responsable? Bueno, no sé si usted lo quiere generalizar. Estamos hablando ahorita de la aprobación de la Constitución. La pregunta es para usted. Me está explicando lo que sucedió. Por eso le estoy explicando con toda apertura. Le digo, hubo una posición donde nosotros nos habíamos comprometido a nunca permitir que se introdujese la figura de la reelección en la Constitución. En algún momento, Tuto y otros parlamentarios de departamentos del occidente se dieron en función de un acuerdo que habían logrado, del cual yo no conocía,
para que se introdujese esta cláusula que limitaba la reelección a un solo periodo y decía que el primer periodo de Evo contaba. Mi posición es que no debíamos confiar en el MAS, que igual no lo iban a respetar después, lo que lamentablemente se cumplió. Bien. Y por eso voté no hasta el final. Entonces fue una diferencia de criterios absolutamente principista. Y ahora, ¿cómo podemos estar seguros de que en el futuro usted no va a cambiar de opinión con respecto a Rubén Costas? Porque yo siempre sigo los principios, no las personas. Esa es la ley en la vida. No necesariamente morir en política junto a Rubén Costas, entonces, ¿está abriendo esa posibilidad? Yo lo que le digo, Gabriela, es que cuando uno sigue los principios no se equivoca. Yo siempre he mantenido los mismos principios, valores, ideas toda la vida, Gabriela. Nadie puede decir que yo he cambiado un milímetro de mi posición ideológica, de mi posición, de mis creencias, de mis valores. Bien. De esta manera hemos revisado el pasado político del candidato presidencial por Bolivia Dice No. Aún falta examinar su plan de gobierno y su campaña electoral. Pero ahora es tiempo de una pausa. Siga con Unitel, esto es Así Decidimos, Entrevistas. Así Decidimos 2019. Madre, Señor, llega un nuevo éxito. La quiero para mí. Ya no cante más, que me avergüenza. Mar es mi felicidad. Todo había comenzado realmente bien. Estábamos enamorados. Regreso pronto, bebé. ¿Te pusiste feliz cuando nací? Claro, cariño. Él no se puso feliz cuando nací. Las personas siempre desean que los niños tengan una vida feliz con su madre y su padre. Y eso nunca lo valoré. Pero ahora lo amo. Sé que estás molesta, pero mi esposo murió. ¿Papá dónde está ahora, mamá? ¿Está aquí? ¿Se está escondiendo? Así es, está escondido. Mujer. ¿Papá? Muy pronto. Gran estreno. ¡Mataste a mi esposo! Somos la generación que se reinventa y sigue luchando. Y no le tiene miedo al futuro. Presentamos Banca Activa para personas entre 36 y 59 años. BNB, un mundo como tú. Esta entidad es supervisada por ASFI. ¿Y estás haciendo tu tarea o estás chateando? Papito, estoy haciendo mi tarea. Estoy investigando sobre Simón Bolívar. ¡Qué suertuda! Yo en mis tiempos... Haces tu tarea desde tu celular. Qué bueno que hay señal. Sí, mira. Y la información baja súper rápido. ¡Wow! ¡Qué increíble! Entel, en todos lados. Mañana. Lo invitamos a iniciar su jornada con lo último en información y lo mejor en entretenimiento. Saliendo de un inmueble, es intervenido el señor Antonio Seff y ha sido, yo diría, privado de su libertad por el señor Richard Osvaldo Arenas. A Always Ready en este momento los puntos le interesan más que la plata. Acompáñenos de lunes a viernes a partir de las 6 de la mañana.
La Revista. Mañana, 6 horas. Así decidimos 2019. Indicios de corrupción e irregularidades en el proceso de licitación de la entrega de la mochila escolar del 2018. Este indicio de corrupción está relacionado a la compra de los materiales y la mochila, en el caso de los materiales, 104 días antes de que se conozca la solicitud en el SICOES. La empresa 26 de febrero ha tenido información privilegiada. Alguien le ha dicho que iba a haber, obviamente, esta licitación y ya pagó en China y compró en China tanto la mochila como los materiales. Y que ya estaba armado para que una empresa gane. No solamente eso, sino que tenemos evidencia de que esta acción, esta empresa que se constituye para presentarse a esta licitación pública, se constituye 4 días antes de la licitación pública y se firma el contrato 3 días antes de la entrega del producto. ¿Qué quiere decir? Que es una licitación que se ha armado para ahuyentar a otras empresas en el tiempo. Esa documentación que ha ido desapareciendo en almacenes, tenemos el tema de los discos duros que han sido reemplazados, computadoras que han sido cambiadas, testigos que han sido amedrentados. Se ha cometido un golpe a la democracia. José María Leyes se ha convertido en el primer mártir del 21 de febrero. 21 horas con 56 minutos. Nos acompaña el candidato de Bolivia Dice No, Óscar Ortiz. Es tiempo de hablar del caso José María Leyes, el segundo vicepresidente de los demócratas. Senador Ortiz, usted mostró habilidad para denunciar, investigar hechos de corrupción estatal. ¿Pero qué pasó con el caso Mochilas en Cochabamba? Bueno, lo que pasa, Gabriela, es que es un hecho que obviamente nos golpeó muchísimo porque se generó la duda y nosotros queremos que nuestra marca, la marca de los demócratas, sean gestiones enteramente transparentes y obviamente en la cual la lucha contra la corrupción sea una prioridad. Ahí yo he ido varias veces y usted se imaginará, Gabriela, que durante estos 10 meses de campaña he ido a 30, 40 entrevistas en Cochabamba y todos me han hecho la misma pregunta que usted. ¿Él sigue siendo vicepresidente de los demócratas? Bueno, él está suspendido en este momento, pero quiero terminar la idea. Siga. Nosotros siempre hemos mantenido una posición y yo la he expresado en todas las respuestas que he dado, pero también la expresé la primera vez que fui a visitarlo al día siguiente de que lo habían detenido, y es que nosotros lo que demandábamos era que hubiera una investigación transparente y un juicio justo. Lo que no hay, lamentablemente no hay ni un juicio creíble para que él pueda acudir ante los tribunales a demostrar su inocencia, ni tampoco hay una justicia creíble ni unos fiscales independientes para que los acusadores demuestren su culpabilidad. Pero, candidato, más allá de los defectos que tenga la justicia, hay un pedido que se realizó antes de la firma del contrato, hay un presunto sobreprecio millonario también. ¿No llamó esto su atención? Bueno, todo eso ha salido después y obviamente él está en la cárcel, por si acaso. Él no. Sí. ¿Cuál es la diferencia entre José María y los masistas? Los masistas están libres, él está en la cárcel. No, él está en la cárcel aún sin condena y aún no se desarrolla el juicio. ¿Comparte la posición que decía Rubén Costas, que es un mártir del 21F? Yo creo que es una persona que es víctima de una justicia que no funciona. ¿Cuánto tiempo pasa de esto, Gabriela? Esos juicios ya debieran estar por terminar, en teoría, y no inician todavía. Entonces, aquí es lo que tenemos, Gabriela, es un ejemplo de cómo la justicia no permite ni demostrar la inocencia a uno, ni demostrar la culpabilidad a otro. Bueno, si lo condenaran a la cárcel, ¿usted apoyaría? Si se comprueba la culpabilidad, nosotros hemos dicho que sería inmediatamente expulsado de demócrata. ¿Lo van a expulsar entonces? A cualquier militante, dirigente que se le compruebe corrupción, obviamente que se le sentencie con corrupción va a ser expulsado del partido. ¿Usted asegura tener las manos limpias? Que están limpias, Gabriela. ¿Todos tienen las manos limpias en su partido? Bueno, yo puedo responder por las mías y espero que todas las tengan, ¿no? Lo que pregonamos y espero que ese sea el ejemplo, Gabriela, es que realmente debemos hacer un proyecto que se caracterice por la lucha contra la corrupción. Pero usted, si llega a ser presidente, no va a estar gobernando solo. Necesita una estructura, necesita gente de confianza. También tendrán las manos limpias. ¿Cómo asegurarse? Bueno, uno no puede nunca responder por las actitudes de los otros, pero le aseguro que si yo soy presidente y alguien cae en un hecho de corrupción, voy a actuar de la forma más drástica posible. Bien.
Genera un poco de dudas eso. No hay duda, Gabriela, no hay ninguna duda. Si usted me dice, usted responde por todos sus familiares, yo creo que ni usted va a poder responder por todos sus familiares. Yo no puedo responder por las otras personas. Respondo por mis manos están limpias. Y la diferencia es que usted va a trabajar con una estructura, manejará el dinero de todos los bolivianos. Está bien, y ahí tiene que haber mucha gente que no solo sea del partido. Yo quiero hacer, por ejemplo, Gabriela, una carrera de servicio civil, institucionalizar el Estado, gente que no dependa del partido gobierno. Perfecto. Lo que tenemos que tener es un sistema y por eso, si usted me permite, he presentado 3 proyectos de ley para evitar que la corrupción pueda seguir profundizándose. Vamos a hablar de su programa más adelante. Precisamente tenemos esa pregunta, porque a propósito de su eslogan de campaña tengo otra pregunta. El vicepresidente lo ha emplazado a aclarar algo y aún no hemos escuchado su respuesta. Veamos el siguiente video, por favor. Que el señor Ortiz debería estar revisando sus cuentas del año 2001 al 2003 cuando trabajaba para Petrobras. Que revise eso. Que los explique a los bolivianos qué hacía en Petrobras. Y si fuera presidente, ¿va a gobernar para Petrobras o va a gobernar para Bolivia? ¿Qué le responde el vicepresidente? Que esas acusaciones son más falsas que su título profesional. Entre el 2001 y 2003 yo trabajaba en la CAINCO, Gabriela. Era gerente general de la CAINCO, hacía declaraciones todos los días. Le están planteando una relación laboral con petroleras extranjeras en el periodo previo a la nacionalización. Por eso, pero le estoy diciendo que es falso. Pues. Es falso. Le estoy diciendo que son declaraciones más falsas que el título profesional que decía tener. Porque el vicepresidente da a entender de que usted estaba más del lado de las petroleras. Bueno, yo no voy a discutir lo que él da a entender, le estoy diciendo que es falso, Gabriela. Usted puede revisar los periódicos, las imágenes de Unitel. Me hacían entrevistas en mi escritorio de la CAINCO, con el gerente general de la CAINCO. ¿No tuvo relación alguna con Ninguna Petrobras? relación, ni laboral, ni de asesoría, ni de consultoría. ¿Reuniones, nada? Bueno, seguramente ellos como afiliados a la CAINCO podrán haber ido a reuniones, podrán haber ido a cócteles, a seminarios. ¿Y usted a Petrobras o a las oficinas del señor Freitas? No sé si fui alguna vez, no era algo que acostumbraba. La mayor parte de la gente recibía a los asociados en la CAINCO. Bien, cambiamos de tema entonces. Vamos a hablar de la carrera electoral. ¿Usted cree que el tiempo le está dando la razón a Edwin Rodríguez? Para nada, se está comprobando, Gabriela, que aquí lo que hay es una candidatura, la del señor Mesa, que ha fracasado en esta elección. Porque... No dice eso la intención de voto, disculpe. ¿Será su criterio? No, es mi criterio. No, pero es que escuche... Son varias encuestas las que se han publicado. Pero quiere que le responda con mi criterio o con el suyo. Déjeme responder con mi criterio. Sí. Yo soy el que respondo. El señor Mesa, en todas las encuestas, incluido en la que ustedes presentan, ha bajado la intención de voto. El señor Mesa llegó a tener 39%, según la encuesta del periódico Página 7, que es muy cercano a la candidatura del señor Mesa. Bueno, ustedes han presentado una encuesta de Unitel donde tiene 22%. Esa es una candidatura fracasada. ¿Usted tenía 9 u 11? No, yo tenía 0, Gabriela. Yo no era candidato. No, en esa encuesta. No, yo no era candidato. Yo en 10 meses he subido de 0, algunos dicen a 11, a 12, a 13, según el medio de comunicación. Pero estamos a 20 días. Estamos a 20 días y sigue habiendo... Perdón, a 2 semanas. Es el 20 de octubre, bueno, estamos a 2 semanas. Estamos a 2 semanas. Sí. Y sigue habiendo 25% de los bolivianos que no quiere irse ni con Evo Morales ni con Carlos Mesa. ¿Usted cree que el 25% se va a ir con usted? Estoy peleando por eso, Gabriela. Porque han tenido todas las posibilidades de apoyar a ellos. Los conocen hace años. Uno es presidente, el otro... Ambos utilizaron el tema del mar. Ambos no hicieron perder el mar en su ambición reeleccionista de Evo y de Mesa de volver. Y está claro que los únicos que crecemos somos nosotros y hemos logrado algo que nadie ha logrado en la historia de la democracia de los últimos 30 años. En solo 9 meses posicionar una nueva opción que tiene 2 dígitos, que tiene un gran apoyo, sobre todo la gente joven, y que representa una alternativa de futuro para el país. Porque en las elecciones del 2014, usted y Unidad Demócrata acusaron a Tuto Quiroga, que estaba de tercero en la intención de voto, de ser funcional al MAS. ¿No está haciendo lo mismo ahora? La diferencia, Gabriela, es que nosotros somos los que siempre estuvimos en la oposición. Yo no he descansado de la oposición, Gabriela. Yo era opositor antes de que entre a la política. Y le voy a decir algo, Gabriela. El señor Mesa no es opositor. El señor Mesa es un impostor. Es un oportunista. El señor Mesa primero estuvo callado entre el 2005 y básicamente cuando el 2012, 2013, cuando reingresa a la vida pública al lado de Evo Morales, que lo nombra vocero de la causa marítima.
Una vocería que por lo que conocemos sigue ostentando, porque solo conocemos su nombramiento y no hemos conocido hasta hoy su renuncia. El 20 de octubre, de confirmarse una segunda vuelta entre Evo y Mesa, ¿usted llamará a votar por Comunidad Ciudadana? Gabriela, le voy a decir claro. Primero voy a luchar de ser yo el que pueda llegar a la segunda vuelta. ¿Y si no? Yo creo que Mesa ya perdió esas posibilidades, porque no llega a la segunda vuelta el que solo baja. Y en todas circunstancias, yo voy a pedir siempre lo que yo voy a hacer, votar siempre en contra de Evo Morales. Eso, aunque signifique votar por Mesa. Claro, me cuesta pedir algo a favor de una candidatura que está manchada por la corrupción. La señora María Pando, su colega, creo que se merece el Premio Nacional de Periodismo porque le sacó al señor Mesa la confesión. Cuando él dice que se va a acoger a la prescripción, está admitiendo los delitos, está admitiendo que cobró dinero de los gastos reservados, que son fondos públicos. Por eso yo le he reclamado. Aquí no solo, primero, no es permitible acogerse a la prescripción. En política, en la ética, no hay prescripción. Segundo, no basta con hablar de eso, hay que devolver esos recursos. Pero le insisto, porque quiero entenderlo yo y todo el público que está. En ese escenario en que hay segunda vuelta entre Evo Morales y Carlos Mesa, ¿usted por quién vota? Le dije claramente que siempre voy a votar en contra de Evo Morales. ¿Eso significa Mesa? Espero que sea por mí. Bien, avancemos. A propósito de su ex compañero de fórmula, recordemos las acusaciones que hizo usted en su contra. Y no me voy a permitir que un nuevo acto corrupto impida esta candidatura y expresar mi profunda convicción de que este episodio solo puede ser interpretado, desgraciadamente, en términos económicos. Se habló de corrupción y motivaciones económicas. ¿Usted tiene prueba de aquellos? Bueno, usted sabe que en corrupción es difícil tener las pruebas porque no se deja recibo. En corrupción, y yo, Gabriela, vengo luchando. Mire, tengo aquí solo una partecita porque no había espacio en su mesa para las más de 40 denuncias de la corrupción que he presentado. Pero contra Edwin Rodríguez sobre los pueblos indígenas, sobre CAMCE, Gabriela Zapata, sobre la crónica de la traición. Justamente estaban en el video de perfil. No, faltaban todavía sobre todo lo que fue la unidad de proyectos especiales, el programa Bolivia Cambio Cumplo, las barcazas chinas, el tema de Montero Bulo Bulo, otro caso de CAMCE. El último es el de este empresario venezolano chavista que hace negocios con el gobierno de Evo Morales porque es su amigo, Carlos Gil. Precisamente. Entonces, siempre ha presentado pruebas, por eso le pregunto, en este caso de Edwin Rodríguez, ¿tiene pruebas? Pero ¿por qué le muestro todo esto? Porque si alguien ha aprendido a cómo investigar la corrupción soy yo en todos estos años. Entonces sí tiene. Lo que le estoy diciendo es que en corrupción hay indicios. ¿Y cuáles son los indicios? El señor Edwin Rodríguez nunca presentó ninguna diferencia al interior de la alianza. Conmigo viajó 7, 8 meses, nunca me dijo nada, ni siquiera hasta el día antes. Pero cambian de opinión. Segundo, apenas el señor Rodríguez presenta su renuncia, de la cual nosotros no conocíamos, a los pocos minutos Comunidad Ciudadana saca un tuit dándole la bienvenida. Y el señor Carlos Mesa, poquito después, también lo felicita. ¿Usted se imagina lo vergonzoso, lo bajo que es felicitar una traición? Semejante bajeza en la política. Está claro quiénes festejaron con la renuncia de Edwin Rodríguez. Yo estoy convencido que eso fue negociado y que fue negociado en términos económicos. Obviamente yo no participé de esas reuniones, tengo información que me llega. Bueno, no puedo estar... Si le inician un proceso, usted podría defenderse con pruebas entonces. Todo lo he hecho abiertamente, Gabriela. Esas declaraciones que usted demostró, las hice frente al país, como todo lo que hago. Bien, de esta manera acabamos de examinar las polémicas que enfrenta en esta campaña el candidato de Bolivia Dice No. Es momento de una segunda pausa. No se pierda en el siguiente bloque detalles del plan de gobierno de Óscar Ortiz. Siga con Enitel. Esto es Así Decidimos, Entrevistas. Así Decidimos 2019. Mañana. Usted no nos puede separar. A mí Reinaldo me ama, ¿me escuchó? Me ama mucho más que a su Dios porque a mí me ama como mujer. Cállese. Enfrenta al monseñor. María Elsa, por Dios, ¿qué está pasando acá? No, nada, hijo, no ha pasado nada. ¿Es verdad que se van a Chillán? Y pierde. Sí.
Perdona nuestros pecados. Mañana, 23 horas. Somos la generación que se reinventa y arriesga por lo que vale la pena. La generación que empezó luchando y sigue luchando. Y no le tiene miedo al futuro. Somos la generación que lo está dando todo. La generación que lo da todo, merece todo. Presentamos Banca Activa, la nueva banca para personas entre 36 y 59 años, con beneficios exclusivos. BNB, un mundo como tú. Esta entidad es supervisada por ASFI. ¿Y estás haciendo tu tarea o estás chateando? Papito, estoy haciendo mi tarea. Estoy investigando sobre Simón Bolívar. ¡Qué suertuda! Yo en mis tiempos... ¿Haces tu tarea desde tu celular? Qué bueno que hay señal. Sí, mira. Y la información baja súper rápido. ¡Wow! ¡Qué increíble! Entel, en todos lados. Yo Periodista es usted. Ahora también puede enviarnos sus videos o fotografías al WhatsApp 721-500-03. Anote nuestro número en su agenda. En su vida cotidiana, usted está cerca de donde aparece una noticia. Compártala con todos. Envíe su video o fotografía con una breve descripción y véala en Telepaís y la revista de Unitel. También puede contactarnos por Facebook, email o teléfono. WhatsApp 721-500-03. Yo Periodista es usted. Así decidimos 2019. (22:13). Momento de hablar del plan de gobierno de Óscar Ortiz. Escuchemos antes lo que dicen tres comentaristas expertos sobre su propuesta. Por un presidente que tenga las manos limpias. Republicanismo democrático. El modelo de Estado que propone Óscar Ortiz genera dudas por sus generalidades. Se habla de defender la democracia republicana. No me queda claro si solo se va a quedar en el republicanismo clásico o no. Pero estas imprecisiones respecto a la organización, incluso del sistema electoral, son cosas que un candidato debería aclararlas. Un país seguro y un futuro con oportunidades. El republicanismo democrático lleva a otra duda, la federalización de las autonomías. No nos dice, el programa de Bolivia dice no. Si esto lo hará a través de una reforma, primero de la ley Andrés Ibáñez, que es la ley marco de autonomías, y probablemente a través de la necesidad de una reforma constitucional. No nos da muchas luces acerca de cuál sería la proporcionalidad, las bases fundamentales del nuevo pacto fiscal. La reducción de impuestos está en el plan de Bolivia dice no. Habla sobre el tema de la constitución de empresas, reducción de impuestos, por supuesto hacer mejoras en salud, en economía, en salud, educación. Aunque plantea la ampliación de contribuyentes y formalización de actividades.
hay muchas generalidades, no hay mucho donde aterrizar, pero fundamentalmente rescato estos dos elementos. Merecemos un gobierno sin corrupción. La lucha contra la corrupción es la bandera del candidato. Se respalda en sus investigaciones como senador. Más que una sensación de persecución, digamos, todo el gobierno que hoy día estaría, y deja la sensación de que ellos mismos en sí solos como personas serían la garantía de que no haya corrupción. Aseguran que su derrota a la pobreza tiene una apuesta. Los sectores empresariales de Santa Cruz, pero también es una apuesta del poder político en Santa Cruz. Según Ortiz, sus soluciones llevarán a mejorar la salud, la educación, la generación de empleos y la vida de los indígenas y campesinos. ¡Vamos, Bolivia! Candidato, entre las cosas que nos llamaron la atención, dice que va a disminuir los impuestos y va a ampliar el universo de contribuyentes. ¿A qué otros sectores va a incluir? No sé si me permite comentar si lo que dijeron sus analistas. Primero esto, vamos a aunque ninguno de ellos viene del desmenuzarlo. campo económico. Mira, el tema de la disminución de los impuestos, yo he hablado claramente que, por ejemplo, en Bolivia no debiéramos tener el impuesto a las transacciones. Hay países que tienen el IVA, hay países que tienen el impuesto a las ventas. El impuesto a las transacciones incluso va más allá del impuesto a la venta, es un impuesto que representa costo sobre costo, impuesto sobre impuesto, que creo que perjudica grandemente las posibilidades de las condiciones para desarrollar la actividad empresarial. ¿Eliminaría entonces este impuesto? Yo siempre he querido, lo he planteado incluso desde hace muchos años, que hay que eliminar el IT. Creo que también hay que eliminar el ITF, que es un impuesto que coarta la posibilidad de que la gente utilice el sistema bancario formal. Pero también ahí hablamos de dos o tres cosas más. Primero, que creo que hoy día se ha convertido en un sistema recaudatorio paralelo. Todo este esquema de multas que pone el servicio de impuestos, que se multiplican exponencialmente y rápidamente se hacen impagables. Le cuento, Gabriela, vengo 10 meses recorriendo el país y por donde voy, la gente me dice, nos sentimos asfixiados, nos sentimos ahogados, no podemos trabajar en el sector formal. Otro tema que quiero cambiar, y lo he dicho y lo he explicado varias veces, es todas estas autoridades, la de empresa, la de juegos, en fin, que se ponen multas a los contribuyentes sin ningún límite. Yo creo que hay que establecer claramente un sistema regulatorio que tenga límites. Pero para que no es el afeccione. dinero de los impuestos con el que se hace obras y se trabaja y funciona todo el aparato estatal. ¿Cómo va a recuperar eso que elimine en cuanto a recaudación? Lo que pasa, Gabriela, es que hoy se está haciendo casi imposible ser formal. La gente se está volviendo a la informalidad. Si usted baja impuestos, si usted hace lo que yo planteo de un gobierno digital, reduce trámites, digitaliza los trámites. Yo siempre digo cuando voy que las computadoras no cobran coima, ¿no? Y obviamente quiero hacer cada vez más impersonal la relación entre el ciudadano y el trámite, que no haya una persona en el medio que lo esté extorsionando, que le esté chatanjeando. También, está claro lo de reducir impuestos, también, pero si me ampliar permite, universo, quiero saber a quiénes va a incluir en esa ampliación de universo. a las nuevas empresas que se creen con un gobierno que dé condiciones para crear empresas, a las nuevas... ¿No va a tocar a los transportistas, a los gremialistas? Lo que le estoy comentando, Gabriela... Hablaba de formalización. Claro, pero usted lo que tiene que hacer es que sea posible ser formal en el país. Hoy no solo se está haciendo inviable, sino que la gente está nuevamente huyendo a la formalidad por esta acumulación de impuestos altos, de multas que se multiplican exponencialmente, de una serie de entidades estatales que salen con cupo, lo mandan a los inspectores con cupo a cobrarles impuestos a la gente. Y frente a un estado de indefensión, porque lo que me dice la gente es que pierden todos los casos, porque no hay una independencia en el sistema cuando uno va a la autoridad tributaria para, por ejemplo, presentar una impugnación. Solo me está hablando de sectores empresariales, en todo caso los que se sumarían a ¿Qué otros sectores? Estas normas, Gabriela, van para el conjunto de la economía. Le quiero decir... ¿Quiénes deberían pagar impuestos que no lo hacen actualmente? Bueno, primero yo creo que actualmente tenemos muy poco sector empresarial porque se está haciendo inviable en Bolivia realmente hacer empresas. Segundo, que las empresas son muy pequeñas porque nos estamos orientando solo al mercado interno. Por eso yo propongo que la orientación hacia las exportaciones sea la prioridad. Empresas que puedan exportar van a ser empresas que crezcan, que tengan más ingresos y que paguen más impuestos al Estado. Yo creo que es posible, Gabriela, ampliar las recaudaciones por la vía positiva, no asfixiando cada vez más a los pocos que pagan hoy, sino haciéndole más flexible el sistema, haciéndole los impuestos más bajos para que haya más gente que se incorpore a la formalidad y al mismo tiempo con políticas de desarrollo orientadas hacia las exportaciones
que permitan que nuestras empresas, nuestras pymes, ahí hay un punto de las pymes exportadoras, nuestras pymes también exporten. Sí, no me dijo finalmente qué va a pasar con los gremialistas y los transportistas, pero avancemos. En su programa usted también está hablando de un nuevo sistema tributario para la exploración y explotación de hidrocarburos. ¿Qué es lo que implica esto? ¿Va a reducir o aumentar los impuestos a las petroleras? Mira, hay que revisar lo que ha pasado. Tenemos una ley de hidrocarburos que es de antes de la nacionalización. Y lo que ha pasado es que no hemos descubierto nuevos campos. Lo que ha pasado es que el país no ha descubierto campos de petróleo hace 20 años, Gabriela. Y lo que está pasando es que estamos encaminándonos hacia el 100% de importación de diésel y hacia más del 50% de la importación de gasolina. Entonces, ahí lo que nosotros proponemos, y le quiero contar que firmé un contrato con Bolivia, con 14 compromisos. Hoy sabemos que la palabra no vale, el presidente no respeta la Constitución. Sí, pero mi Mesa no pregunta quiere es concreta, responder las preguntas. porfa. Sí, lo estoy diciendo aquí. Sí. Lo voy a leer, ¿no? Dice, nueva política de recursos energéticos basada en la exploración de nuevos yacimientos gasísticos y petroleros hasta garantizar la futura soberanía energética del país. Pero habla de ¿no? impuestos. Quiero saber qué Entonces, implica yo creo que lo que tenemos que hacer es, por ejemplo, subsidiar la exploración de petróleo. Al país le falta petróleo. Entonces, hoy estamos subsidiando la importación. Entre otras cosas, una de las denuncias que yo hice, importamos todos los días miles de camiones cisterna, en vez de traer el petróleo por el poliducto que viene de Arica para que lo refinen nuestra refinería. Nos ahorraríamos millones, Gabriela. ¿Pero sabe por qué lo hacen? Porque hay mucho haciendo negociado con el transporte de ese combustible. Entonces, en mi gobierno esas cosas se van a acabar y vamos a subsidiar, yo prefiero subsidiar la exploración de petróleo para que Bolivia tenga su propio petróleo, porque ahí vamos a poder hacer sostenible un precio bajo en la economía nacional. ¿A cambio de qué? ¿Deja de subsidiar la importación de diésel? No, pues Gabriela, es una transición, pero si usted tiene ahorita usted hoy no tiene solución, todos los años aumenta el subsidio. Yo prefiero invertir 1 o 2 años en subsidiar la exploración, pretendiendo, obviamente procurando, que en el futuro la importación baje porque tengamos mayor producción propia. ¿A la población le va a afectar de alguna manera a su bolsillo eso? Lo va a beneficiar porque va a ser sostenible un precio bajo si tenemos producción propia, si tenemos autosuficiencia energética, que es algo que hemos perdido. Bien. Critica al gobierno de Evo Morales, sin embargo, en su plan de gobierno mantiene las rentas y los bonos. ¿No son acaso esas medidas populistas? No, Gabriela, primero los bonos no lo inventó Evo Morales. Yo siempre he dicho que los voy a mantener, no lo he hecho solo en esta campaña, cuando me postulé a senador también lo dije. Creo que los bonos solo representan en Bolivia el 1,5% del PIB, o sea, representan un monto bajo. El de la renta dignidad de los adultos mayores ya existía 10 años antes que llegue Evo Morales al poder y se crearon después el Juancito Pinto y el Juan Azurduy. Incluso en nuestro programa de gobierno nosotros creemos que se debe ampliar el Juancito Pinto a la edad preescolar. Porque usted sabe que los estudios internacionales dicen que los primeros 5 años de la existencia de una persona van a definir todo su futuro desarrollo físico, mental, cognitivo. ¿Y piensa crear otros bonos aparte de los actuales? No, yo creo que tenemos esos 3, hay que ver cómo mejorarlos. Pienso crear otras cosas, por ejemplo, el Seguro Universal de Salud, para lo cual en mis 14 compromisos, el primero es llevar al 10% la asignación presupuestaria, al 10% de la economía nacional, lo que se llama el PIB, la asignación en el presupuesto general de la nación, para hacer sostenible un seguro universal de salud. Bien, durante el gobierno de Evo Morales también se ha mantenido una política de cambio fija, cosa que puede ser positiva para los ahorristas, pero es negativa para los exportadores. ¿Usted piensa cambiarla? Si me da unos segundos para explicar lo que pienso. Ya. Todos sabemos que Bolivia tuvo una hiperinflación entre el 82 y el 85. Y el pueblo boliviano quedó con eso. Inflación y devaluación no queremos más. ¿Cuál fue la solución, Gabriela? Tuvimos el mecanismo del bolsín. El bolsín variaba un poquito, unos centavos, pero nadie se asustaba, porque en el fondo las variaciones eran menores. Y eso se llama estabilidad cambiaria. Hace 8 o 9 años, el actual ministro de Economía, señor Arce, sin cambiar la norma por una decisión de hecho, decidió no mover más el tipo de cambio. Algo que no tiene ningún otro país, por si acaso, ¿no? Y entonces, hoy estamos en una situación muy difícil, porque claro, después de 8, 9 años, es difícil moverlo sin que la gente se asuste. Hay una corrida
y obviamente la economía nacional se pueda descarrilar. Ante ese escenario, ¿cuál es su posición? Ante ese escenario, ¿qué es lo que yo creo que hay que hacer, Gabriela? Bueno, en el corto plazo hay que mantener pues el tipo de cambio, no queremos que haya ninguna situación de susto, de pánico, de corrido. Pero, ¿qué tenemos que hacer para que eso sea sostenible? Hay otros indicadores que están complicándose. Ayer salió el dato de que hoy tenemos solo 7.500 millones de reservas. Había hace 5 años 15.000. En 5 años hemos perdido la mitad de las reservas internacionales del Banco Central. En 5 años más, prácticamente no tendríamos reserva, Gabriela. Eso lo dice la Fundación Milenio. Por otro lado, tenemos un déficit fiscal. El año pasado, el déficit fiscal, 8% del Producto Interno Bruto, 22.000 millones de bolivianos, Gabriela. ¿Sabe cuánto es eso? 3.300 millones de dólares. Al mismo tiempo, tenemos un endeudamiento externo que supera los 10.000 millones de dólares, una deuda interna que supera los 5.000 y un préstamo del Banco Central de 7.000 millones de dólares a la empresa estatal. Entonces, a ver, el tipo... sí, eso no entiende mucho la gente. Pero ¿Quiere saber si sus ahorros en bolivianos, su dinero va a valer más o menos? Lo voy a explicar, Gabriela. Nuestra moneda, el valor de nuestra moneda, que es lo mismo del valor del ahorro, por eso estoy tratando de ser didáctico, depende, por ejemplo, de que tengamos reserva. Y nos estamos quedando sin reserva, Gabriela. El valor de nuestra moneda depende de que haya un Estado que no tenga déficit. Y cada vez hay más déficit. Entonces, el tipo de cambio es un síntoma, no la causa. Vamos a solucionar las causas. ¿Las causas cuáles son? Usted tiene que resolver lo que ha habido en los últimos 5 años. Por un lado, déficit fiscal. Para la opinión pública, como usted me dice, el déficit fiscal es que estamos gastando más de los ingresos que tenemos como Estado. Y también déficit comercial. Estamos importando más de lo que exportamos. ¿Cómo lo soluciona? Bueno, en el déficit fiscal, usted tiene que bajar los gastos que no sean necesarios y ver cómo generar nuevos ingresos. En el déficit comercial, que está relacionado, usted tiene que ver cómo recuperar exportaciones para que vengan más divisas al país y cómo evitar que salgan nuevas divisas del país, como está sucediendo hoy, que importamos cada vez más gasolina y eso se está convirtiendo, Gabriela, en una pérdida de reservas permanentes. Entonces, ¿va a flexibilizar eventualmente el tipo de cambio? Lo que voy a hacer es, antes de hablar de flexibilizar el tipo de cambio, ir a solucionar los problemas de fondo. Como le digo, es como cuando usted tiene fiebre. El tipo de cambio podría ser la temperatura. Usted tiene que ir a buscar cuáles son las causas de la fiebre. Hoy, la estabilidad cambiaria boliviana está amenazada por el déficit comercial, por el déficit fiscal y por el alto endeudamiento público. Si no le ha quedado claro a la gente. He tratado de hacer lo más didáctico posible. Espero que me hayan entendido la población. En los próximos días, el INE va a dar a conocer el porcentaje de crecimiento económico del país para ver si se paga o no el segundo aguinaldo. ¿Usted va a mantener o va a abrogar este decreto? No tengo previsto abrogarlo porque usted sabe que los derechos laborales no retroceden. Ahora, lo que sí creo que hay que hacer algo que es revisar las disposiciones. Por ejemplo, y lo he dicho varias veces, Gabriela, no creo que sea conveniente insistir en que el doble aguinaldo se siga pagando en diciembre, porque muchas empresas se van a la quiebra por tener que pagar 4 sueldos en menos de 30 días y ahí no hay ni aguinaldo, ni hay fuente de trabajo y no va a haber salario todo el año siguiente. Va a modificar Entonces, ese es un punto que yo creo que hay que modificar. Segundo, Gabriela, hoy el decreto dice, si la economía crece 4,5. Exacto. Pero la mayor parte de ese crecimiento en los últimos años está dado por el gasto público. Eso no refleja la realidad de todos los sectores. ¿Qué hacemos con un sector que creció 1%? ¿Qué hacemos con un sector que tuvo, por así decir, una contracción quizás ya y bajó a niveles negativos? ¿Va a sectorizar entonces el pago? Yo creo que hay que discutirlo, Gabriela, porque... ¿Con quiénes? Porque los sectores que no hayan crecido esa tasa, si usted los hace para el doble aguinaldo, lo que está arriesgando es que la viabilidad de la fuente de trabajo. Y yo le voy a decir algo que debemos reflexionar todos los bolivianos. 80% de los bolivianos, Gabriela, trabajan en el sector informal. Ellos no tienen doble aguinaldo, no tienen caja de salud, no tienen jubilación, no tienen aumentos salariales. Esa es nuestra gran prioridad. ¿Cómo desarrollamos nuevos empleos formales para que la gente tenga derecho, salud, jubilación? Bien. El 20% que tiene doble aguinaldo, bueno, hagámoslo viable, que no arriesgue la fuente de trabajo, que al final es lo que más vale para el trabajador. Me quedan 2 preguntas y se nos está acabando el tiempo. Gabriela. Usted propuso federalizar la autonomía, pero su plan no explica cómo. ¿Va a cambiar la Constitución o va a cambiar la ley marco de autonomía? Primero, Gabriela, nosotros hablamos, y me siento muy contento con la conclusión del Cabildo,
Nosotros hablamos de federalizar las autonomías desde hace 3 años. Aquí está, este programa de gobierno se presentó en julio al Tribunal Supremo Electoral. El 4º punto dice federalizar las autonomías y aquí está perfectamente explicado. Le voy a dar ejemplos de lo que significa federalizar las autonomías. Por ejemplo, el pacto fiscal. Nosotros tenemos ya una propuesta de pacto fiscal donde proponemos que el 50% de las recaudaciones tributarias vayan a gobernaciones, municipios, universidades públicas y pueblos indígenas. 20% para las gobernaciones, de los cuales la mitad se distribuye de forma igualitaria entre los 9 departamentos para crear equidad territorial y la otra mitad, el otro 10%, proporcionalmente a la población. Usted habla de federalizar las autonomías en el marco de la Constitución. Se está pidiendo en el Cabildo federalismo. Es diferente. Nosotros hablamos de lo que va a ser viable el federalismo. No es viable actualmente el federalismo que piden los cívicos. No, nosotros hablamos, Gabriela, de federalizar la autonomía, que es aplicar los principios del federalismo al desarrollo autonómico. Cuando hayamos desarrollado un federalismo fiscal, que es lo que estaba explicándole cuando usted me cortó, cuando hablamos, por ejemplo, de tener una policía departamental, aquí, en este programa de gobierno, se habla de que las asambleas legislativas departamentales elijan a los fiscales departamentales. Todo eso es federalismo, todo eso es avanzar el federalismo. Cuando hayamos avanzado en todos esos pasos, cambiar la Constitución para declarar oficialmente el país federal no va a costar, porque el país ya va a estar prácticamente funcionando de un modo federal. Bien, estamos llegando al final, le decía, tenemos 1 minuto para que usted se pueda dirigir a todo el país. Primero le agradezco, Gabriela, a usted y a través suyo a la red Unitel, saludar al país. Soy Óscar Ortiz. Soy un boliviano que sueña con un cambio para Bolivia, que sueña con un país de oportunidades, que creara oportunidades para nuestros jóvenes. He venido hablando de 3 principios fundamentales: honestidad, seguridad y progreso. Cuando digo que tengo las manos limpias, primero no es un eslogan, es una declaración de principios, es una forma de vida. Pero también digo que las manos limpias son las del pueblo boliviano. Y le digo al pueblo boliviano, en estas elecciones, vote por un presidente honesto. Un pueblo honesto no merece tener un gobierno corrupto. Este próximo 20 de octubre vamos a tener 2 opciones. Las del pasado, que representan quienes ya fueron presidentes, quienes ya fracasaron. Evo Morales, que pide 5 años más para hacer lo que no hizo en los 14 anteriores. Carlos Mesa, que quiere volver cuando tuvo un gobierno fracasado. Yo le pido que nos den la oportunidad a una nueva generación con las manos limpias para cambiar Bolivia, para modernizar Bolivia, para crear ese país de oportunidades que todos anhelamos, para que superemos el odio, el enfrentamiento, la confrontación y nos unamos todos alrededor de nuestras ilusiones, de nuestras esperanzas. Que Dios lo bendiga. Soy una persona católico practicante, profundamente creyente en la fe cristiana y siempre van a encontrar en mí a alguien que esté a su lado. Muchas bendiciones a todo el pueblo boliviano. Gracias, senador. De esta manera conocimos aspectos relevantes del plan de gobierno de Óscar Ortiz. En la siguiente edición de Si Decidimos, el próximo domingo, haremos lo propio con el presidente Evo Morales, candidato a la reelección por el MAS. Muchas gracias por acompañarnos esta noche. Esto fue Así Decidimos, Entrevistas. Así Decidimos 2019.